Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a ver un poco de geometría. Nos vamos a introducir en lo que es la geometría y también vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Antes de comenzar. Muy bien. Primero vamos a definir qué es la geometría. Y es que la geometría no es nada más que el estudio de las propiedades y magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. Cabe mencionar que en esta unidad, en este tema, vamos a estudiar a lo que serían ya sean los triángulos, los rectángulos, los cuadrados, ángulos, entre otras cositas. Bien, nos vamos entonces adentrando en lo que es el perímetro de figuras planas. Bien, antes de ver lo que son perímetros o el perímetro de figuras planas, tenemos que tener en cuenta que es un perímetro. El perímetro de una figura, en este caso de una figura plana, no es nada más que el contorno de la figura. Es decir, en este caso, por ejemplo, si tengo al cuadrado, su contorno sería el que estoy resaltando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el más sencillo, que es un cuadrado. Vamos a hallar el perímetro de un cuadrado de la siguiente manera. Lo que tenemos que saber es que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Es decir, si este mide 10 centímetros, pues este también va a medir 10, este también mediría 10 y así todos sus lados medirían 10, ¿no? Vamos a llamar al lado igual a L para ya tener un poco más generalizado lo que sería el lado de un cuadrado, ya que existen cuadrados del lado 6, del lado 2, del lado 8, del lado 3,5, etc. Entonces, para no poner tantos números, simplemente llamamos al lado como L. Entonces, si el perímetro es el contorno de la figura, pues el perímetro del cuadrado será el contorno del cuadrado, es decir, lado más lado más lado más lado, ¿no? Bien, vamos a hacer eso, vamos a detallar eso. Cabe mencionar que ahora perímetro lo vamos a poner con P para no estar escribiendo perímetro tantas veces. Y el perímetro sería nada más que la suma de los lados, es decir, lado 1, lado 2, lado 3 y como son 4 lados, hay que sumar 4 veces L, ¿sí? En este caso tendría L más L más L más L, donde L es el lado. También en lugar de hacer 4 veces L sumar, podría multiplicar 4 por el lado, ya que no se olviden que la multiplicación no es nada más que una suma abreviada. Bien, vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender. En este caso me piden hallar el perímetro de un cuadrado de lado igual a 6 centímetros. Lo primero que voy a hacer para objeto de aprendizaje es dibujar a lo que sería el cuadrado y ponerle su lado. Sabemos que el lado es igual a 6 centímetros. Entonces, si un lado mide 6 centímetros, pues todos sus lados van a medir 6 también, como lo estoy poniendo en el dibujo, ¿no? Entonces, todo va a medir 6. Como todos los lados miden 6, puedo aplicar la fórmula del perímetro que me dice que el perímetro es solamente la suma de sus lados. Y como todos los lados son iguales, sería 6 más 6 más 6 más 6. Es decir, el perímetro mediría 24 centímetros, ¿no? También podría haber usado la otra, que me dice que debo multiplicar 4 por el lado, y me daría lo mismo. 4 multiplicado por el lado, que en este caso es 6, me sigue dando 24, en este caso centímetros. Y ese sería el perímetro de un cuadrado. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura es un rectángulo. En este caso el rectángulo ya no tiene los 4 lados iguales, ya que si los tuviese estaríamos hablando de un cuadrado. En este caso tiene dos lados iguales, como están acá mostrándose, y tiene dos lados iguales, es decir, dos lados son iguales y los otros dos lados también son iguales, no los cuatro. Bien, entonces vamos a llamar a los lados de la siguiente manera. A la base va a ser el que está echado, si quieren, o el lado que está echado, que está apoyado respecto a la horizontal, y la altura va a ser la parte o el lado que está en vertical, ¿no? Entonces tengo base y tengo altura. Muy bien, entonces el perímetro de lo que sería un rectángulo no es nada más también que el contorno de la figura, es decir, la base sumada con la otra base sumada con las dos alturas, por eso es altura más altura. Sigue siendo el contorno, no es necesario aprenderse la fórmula si es que yo conozco la definición de perímetro, en este caso es sumar todos los lados. Muy bien,
Entonces el perímetro también lo podemos definir de la siguiente manera. Sería como sumar la base una y dos veces, o sea, dos veces la base sumado con, y son dos lados de altura, por eso es dos veces la altura. Esa sería la fórmula, o también podríamos tener lo siguiente, ¿no? Para que vean, esta es como la inversa de la propiedad distributiva, 2 multiplicado por la base más la altura, ya que 2 por b o 2 por base me da 2 base, más 2 por altura me da 2 altura. Muy bien, seguimos entonces. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que me dice que hay el perímetro de la siguiente figura. Entonces ya me dan la figura, en este caso es un rectángulo que tiene base 12 y tiene altura 8. Entonces si este lado mide 12, evidentemente el lado de acá arriba también va a medir 12, ya que se trata de un rectángulo. Y si este mide 8, pues este lado también va a medir 8 centímetros. Y lo único que tendría que hacer es sumar los contornos, es decir, sumar las bases 12 y 12 y sumar las alturas 8 y 8, de la siguiente manera. 12 más 12 más 8 más 8. Haciendo esta operación, 12 más 12 es 24, más 8 es 32, más 8 es 40, el perímetro sería 40 centímetros. Utilicé la primera fórmula, podría usar la segunda o si quiero la tercera, en cualquiera de los tres, me va a seguir dando la misma respuesta. Bien, vámonos a lo siguiente, lo que sería un triángulo. Vamos a considerar que el triángulo tiene sus tres lados diferentes. Es un triángulo escaleno. En este caso, entonces, como los tres lados son diferentes, cada lado se llama de diferente manera. Este va a ser nuestro lado A, este va a ser nuestro lado B y por último este va a ser nuestro lado C. Bien, entonces el perímetro sigue siendo lo mismo, es sumar los lados, es decir, o sumar el contorno, es decir, el lado A más el lado B más el lado C, nada más. Lado A más lado B más lado C. Haciendo esta suma, voy a ver un ejemplo, el cual me dice que debo hallar el perímetro de la siguiente figura, y me da la figura de un triángulo. En este caso, A mide 6, B mide 8 y C mide 10. Y hay que hacer énfasis aquí. No siempre va a ser A, B y C. Puede ser otras letras, ¿sí? En este caso se puede poner cualquier letra. Bien, entonces para mi ejemplo estoy usando A, B y C. Entonces voy a sumar para hallar el perímetro los lados. Es decir, 6 más 8 más 10. 6 más 8 más 10 me devuelve 24. Por ende, el perímetro sería 24 centímetros. Nada más. Vamos a lo siguiente. Me pide que halle o que vea cuál es el perímetro de un paralelogramo. Un paralelogramo es la figura que estén viendo a continuación. Es como si de un rectángulo yo me hubiese llevado este trocito que estaba aquí atrás, ¿no? Eso para que se vaya entendiendo. Bien, en el paralelogramo tenemos lo siguiente. Tenemos el lado A, que ahora está medio inclinado, y si este es el lado A en un paralelogramo, este también va a ser el lado A. Y si este es B, que es la base, pues el de arriba también es base en cuanto a distancia. Entonces el perímetro sería la suma de los lados, es decir, A más la otra A más B más B. Esto se puede resumir de la siguiente manera: 2 veces A más 2 veces B, ya que son dos bases y son dos lados. O también podría ser, como lo pusimos en el anterior, 2 multiplicado por A más B, como si fuese propiedad distributiva. Bien, vamos con el ejemplo. Me piden hallar el perímetro de la siguiente figura. En este caso, la base mide 11. Si la base mide 11, este lado también va a medir 11 centímetros. Mientras que si este mide 7, este lado también va a medir 7 centímetros. Entonces el perímetro no sería nada más que la suma de los contornos, es decir, 7 más 7 más 11 más 11. Si quieren, 7, estoy pintando, más 7 más 11, este de acá, más el otro 11. Y con eso habría recorrido todo lo que es el perímetro de la figura. Resolviendo eso me queda que es 36, ya que 7 más 7 es 14, 14 más 11 es 25, 25 más 11, 36 centímetros. Vamos con lo siguiente, me piden hallar o debo averiguar cuál es el perímetro de un trapecio. Un trapecio lo podemos ver como un triángulo cortado si quieren, y vamos a poner sus partes, ¿sí? Tengo la base mayor, que sería la base más grande,
y tengo la base menor, que sería la base más pequeña. ¿Cómo sé cuál es la base mayor y la base menor? Bueno, la base mayor es la más larga, la base menor es la más pequeña, y además estas dos bases son paralelas, es decir, ambas están siempre a la misma distancia. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender bien. Bien. Ahora, el perímetro no sería nada más que la suma de los contornos, base mayor más base menor, más lado A, más lado C, como se muestra acá. Y bueno, entonces vamos a hallar ahora el perímetro de un ejemplo, es decir, hallar el perímetro de la figura que me muestran a continuación. Hay que dejar en claro algo antes de hacer el ejemplo. No siempre este lado A va a ser igual al lado C, ¿sí? No siempre. Entonces, por eso le pusimos otras letras, otros nombres, ¿sí? Entonces, sumamos los contornos, sería 5 más 6 más 5 más 12. En este ejemplo, A es igual a C, me refiero a que tienen la misma medida, ¿sí? Ambos son 5 centímetros. Entonces sería 12 más 6 más 5 más 5. Todo el contorno. 12 más 6 más 5 más 5. Y eso me da como resultado 28, porque 12 más 6 es 18, 18 más 5, 23, 23 más 5, 28 centímetros. Vamos con la última figura, en este caso que vamos a ver, es el círculo, el cual no nos olvidemos que tiene algo importante y es que es el radio, ¿sí? El radio no es nada más que la distancia que hay entre el centro del círculo y cualquiera de los puntos que estén en el contorno del círculo, ¿no? En todo caso sería de la circunferencia. Bien, entonces tengo que tener en cuenta el radio, ¿sí? Ahora, el círculo no es que no tenga lados, ¿sí? El círculo tiene lados infinitos. Entonces, eso se puede demostrar a partir de la creación de los diversos polígonos, ya que mientras más lados tenga mi polígono, pues se va acercando más a lo que es un círculo. Bien, entonces vamos con lo siguiente. R es igual al radio. El perímetro acá va a variar un poco. El perímetro ya obviamente sigue siendo el contorno, pero como no puedo sumar lados, ya que son lados infinitos, está dado por la siguiente fórmula. 2 multiplicado por pi multiplicado por r. Aquí la pregunta es, ¿quién es pi? Pi es 3,1416 aproximadamente, es decir, pi es un número decimal. Pi es un número irracional. En este caso lo vamos a dejar con que es decimal, ¿sí? Es un decimal y estamos usando 4 dígitos. En realidad, 4 dígitos de decimal. En realidad tiene muchos más dígitos, pero nos vamos a quedar solo con 4. Entonces, pi, en lugar de poner pi, puedo poner 3,1416, ¿sí? Y este 2pi nace de la relación que existe entre el perímetro de cualquier círculo y el radio de cualquier círculo. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar el perímetro del siguiente círculo de radio 6. Lo único que tengo que hacer es, en lugar de poner r, voy a poner 6 así. Me quedaría 2 multiplicado por pi multiplicado por 6. Entonces, por propiedad conmutativa, puedo multiplicar 2 por 6. 2 por 6 me da 12 y 12 está multiplicando a pi. Si quieren, lo puedo dejar ahí, ya habría terminado 12 por pi centímetros. Si no, pi yo sé que vale 3,1416. Entonces multiplico 12 por 3,1416 y eso me da de resultado 37,6992 centímetros. Con eso habríamos terminado los perímetros. Ahora vamos a entrar a lo que son ángulos. Y es que un ángulo no es nada más que una figura geométrica que está formada por la unión de dos líneas. Acá están las líneas o segmentos de línea, ¿no? Esos son los segmentos de línea, ¿sí? Que comparten un punto en común. Acá está el punto en común que están compartiendo, donde ambas líneas se van a chocar, se van a cruzar. Y se llama vértice. El ángulo, que es este de acá, es nada más lo que me sirve para medir la apertura o inclinación entre esos dos lados. Entonces las partes serían el vértice, que es el punto que les puse acá, los lados y el ángulo, ¿sí? Bien, vamos a ver a los ángulos, su clasificación según su apertura. Tenemos al ángulo agudo, es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Acá está un ejemplo, este podría ser un ángulo agudo, ya que si agarramos transportador vemos que podría medir o mide en todo caso menos de 90. Un aproximado podría ser 40 grados.
Si mido este otro ángulo, pues va a medir a un aproximado de 50 grados. ¿Sí? Eso es un ángulo agudo que mide menos de 90. Ángulo recto es aquel ángulo que mide sí o sí 90 grados. Y para diferenciar, en lugar de poner esa lineecita que estamos poniendo ahí, ese arquito, lo que hacemos es poner un cuadrado, ¿sí? Entonces, ese sí o sí va a medir 90 grados. Siempre mide 90 grados, ¿sí? Vámonos con el ángulo obtuso, es aquel ángulo que mide más de 90, pero mide menos de 180. En este caso, si mido con transportador, esto aproximadamente sería 140 grados, ¿no? Entonces 140 grados se encuentra entre 90 y 180. Es decir, cualquier ángulo que esté entre 90 grados y 180 grados es un ángulo obtuso. Vamos con lo siguiente, el ángulo cóncavo es aquel ángulo que mide más de 180 pero menos de 360. Es decir, si mi ángulo está entre 180 y 360, como por ejemplo 200, 210, 300, 255, pues es un ángulo cóncavo. Y por último, el ángulo completo es aquel ángulo que mide 360 grados, por eso es que da una vuelta y se forma lo que es un círculo, ¿sí? Bien, vamos a ver por último ángulos según su posición. En este caso vamos a ver ángulos consecutivos. ¿Sí? Ángulos consecutivos es cuando tienen un lado y el vértice en común. Miren, acá tengo lo que se formarían son dos líneas, su vértice, que está acá, y acá estaría un ángulo, ¿no? Eso sería concepto de ángulo. Pero acá también es esta misma línea con esta otra línea que están formando otro lado. Entonces, si se dan cuenta, tengo una línea en común, la que estoy resaltando bastante, y tengo un vértice en común o un punto de unión en común. Entonces, estos son ángulos consecutivos cuando van uno al lado de otro, por ejemplo, miren, y están compartiendo un lado. Por ejemplo, acá tendría uno, acá habría el otro, acá habría el otro. Son consecutivos porque van uno después de otro. ¿Sí? Podemos hacer uno más si quieren. Podemos dibujar un hito más, etc, etc. Bien, vamos a seguir. Tenemos los ángulos complementarios. Se llaman ángulos complementarios cuando la suma de los dos ángulos me da 90 grados. ¿Sí? Y como ya les enseñé a nombrar ángulos, pero lo vamos a hacer ahorita otra vez, podemos nombrar este ángulo con cualquier letra mayúscula del alfabeto, por ejemplo A, pero hay que ponerle un sombrerito arriba. Y a B también hay que ponerle un sombrerito arriba. Entonces, este es el ángulo A, este es el ángulo B. Observemos que estos ángulos complementarios son consecutivos también, ¿sí? Porque están uno al lado de otro. Entonces, al sumar el ángulo A más el ángulo B, me debe devolver 90 grados. ¿Qué sé yo? Si este mide 30 grados, si A mide 30 grados, pues B va a medir 60, porque 30 más 60 me da 90. Si A mide 50, B va a medir 40, porque 50 más 40 me da 90. Bien, vamos con los ángulos suplementarios. Son aquellos que al sumarlos me dan 180 grados. Siguen siendo consecutivos ya que comparten un lado y un vértice. Entonces, digamos que este es el ángulo A y digamos que este es el ángulo B. Al sumar A y B esta vez tiene que darme 180 grados. Por ejemplo, si A mide 120, B tendría que medir 60, porque 120 más 60 me da 180. Si A mide 150, pues B debería medir 30, porque 150 más 30 me da 180. Por último, ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que tienen un vértice en común y que son opuestos como si fuese un espejo, ya que si yo trazo por aquí una línea, es como si estuviera partiendo en partes iguales, si valga la redundancia, a los ángulos, ¿sí? Y se forma como un espejo. Es decir, si este es A, pues este también va a ser A, porque si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Es como si fuese un espejo, se está volteando la imagen. Es como si yo aquí escribiese una A y acá estaría escribiendo la otra A, pero al revés, ¿no? Están invertidos. Entonces tendría que ser el mismo valor. Es decir, si A, por ejemplo, vale 80, pues ese otro ángulo, el de acá, también va a medir 80 porque tiene que tener el mismo valor. Bien, hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir viendo este tipo de ejercicios, así que no olviden darle me encanta al video, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Un saludo.